Muchas gracias. Bueno, pues nada, me toca la explotación de datos, que yo creo que es algo más cercano a vosotros, a la parte funcional, y, bueno, lo hemos llamado explotación de datos CSBI. BI es el acrónimo de Business Intelligence. Y bueno, ya vais a pensar, este es un vocablo de estos de los informáticos que no vamos a entender, pero bueno, yo creo que esta presentación es más cercana a vosotros. Vamos a intentar, o voy a intentar trasladar un poco lo que es. Obviamente, uno de los retos que tiene SIES es, ya que albergamos tanta información de tantas fuentes de información, pues como ha comentado David, pues la parte agrícola, ganadera, luego en un futuro la forestal, pues claro, es una fuente de poder explotar datos y, y es uno de los beneficios, ¿no?, que podemos tener de tener una fuente de información como es en el CEA, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer un poco la introducción de explotación de datos, que es Business Intelligence, un poco el objetivo de lo que es la explotación de datos, qué tipo de interesados hemos identificado que pueden explotar los datos de SIES. Luego os voy a hacer unos cuantos escenarios de tipo de explotación y una planificación muy alto nivel de todo este proyecto, ¿vale? Voy a intentar no irme a la media hora para intentar terminar a las 12:30, 12:30, poquito, para que podáis volver a hacer vuestro trabajo, que seguro que se están esperando un montón de correos y de Teams, ¿vale? Bueno, cuando se habla de explotación de datos o de business intelligence o de cualquiera de estos, de inteligencia de negocio, inteligencia empresarial, yo creo que todos, bueno, por lo menos yo personalmente, siempre pensamos en la herramienta, ¿no? En la herramienta que nos permite sacar datos. Pero para que una herramienta pueda sacar datos, eh, comprende muchísimo más, ¿no? Lo que quiere decir Business Intelligence es que es un conjunto de cosas, no es solo la base de datos y la herramienta que tú puedas explotar los datos y hacer, sacar estadísticas o hacer predicciones de lo que tenga tu base de datos, ¿no? Va un poquito más allá. Es una estrategia de negocio, es lo que quiere el organismo que tiene esa base de datos, qué tecnología se quiere utilizar, qué arquitectura, a quiénes están enfocados, qué se quiere conseguir, porque no es solo, como digo, ¿no?, los datos y la aplicación, sino que es un más allá, ¿no? ¿Qué es lo que queremos con el Business Intelligence? Bueno, pues hacer una estrategia, tenemos unos datos, una aplicación, una tecnología y queremos crear conocimiento, ¿no? Conseguir datos y con esos datos poderlos aplicar de una manera beneficiosa dentro del organismo o dentro de nuestra organización, como puede ser el FEGA, ¿no? Pero sí que quiero trasladaros un poco que lo que es la explotación de datos, que siempre vamos, a lo mejor es una cosa mía, ¿eh?, y vosotros lo tenéis muy claro, pero siempre vamos como muy al dato, muy a qué herramienta, cuando yo creo que es una cosa mucho más alto nivel, ¿no? El organismo tiene que decidir qué quiere hacer los datos, tener una estrategia, no es en un momento puntual, quiero esto. Hay que tener una visión de cómo se quiere hacer esta explotación y hacer una planificación, ¿no? Hacer una planificación más estratégica de lo que se quiere hacer con los datos. Y entonces, a lo mejor es un poco pomposo lo decir de Business Intelligence, pero bueno, es un poco más allá, ¿no? Es hacer un plan de muy alto nivel, involucrar a todos los actores dentro de lo que es la explotación de datos, ¿no? Es un poco lo que quiero trasladar. Bueno, la fuente es Wikipedia. Si ponéis en Google Business Intelligence, pues, o Business Analytics, que se llama ahora, pues te aparecen muchas más definiciones. Bueno, ¿cómo se va a explotar los datos en SIES? Si bien aquí arriba a la izquierda tenemos lo que es la aplicación SIES, vosotros veis, digamos, como la parte bonita, ¿no? La parte web, donde que os ha enseñado David, todos esos datos que os ha enseñado David, pues está en una base de datos que, así dicho como de muy alto nivel, pues son tablas con datos. Claro, son datos operacionales, es una base de datos que están pues continuamente accediendo personas, volcándose datos, digamos que tiene una dinámica diaria, ¿no?, de actualización, de consulta. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Pues hacer una base de datos que se llame, lo hemos denominado CSBI, en el sentido de que queremos hacer una explotación de datos, queremos crear conocimiento, ¿no?, como ponía en la diapositiva anterior, pero optimizada. Es una base de datos que está optimizada
para que cualquier herramienta de datos o herramienta de análisis de datos pueda acceder y se pueda generar pues, conocimiento en forma de informes, de estadísticas, hacer predicciones con cuadros de mando, pues cualquier otra forma que vosotros penséis que se puede analizar los datos de cualquier base de datos o de cualquier fuente de información, pero bueno, como estamos hablando de SIES y estamos acercándonos un poco de cómo vamos a explotar los datos de SIES, pues lo que se quiere hacer es una base de datos diseñada para la explotación y la estadística de los datos, ¿vale? Pero para construir un business intelligence, antes de hablar de tablas de datos, pues se tienen que contestar a estas 4 preguntas, que son así como de dónde venimos, dónde vamos, dónde queremos ir, pues un poco así, ¿no? ¿Qué datos, para quién, cómo y cuándo? Y esto es unas preguntas que hay que contestar muchísimo antes de ponerte a diseñar o qué herramienta quiero utilizar o qué datos quiero volcar en ese CSVI. Para que una explotación de datos de una fuente de información sea óptima y escalable y que sea perdurable en el tiempo, hay que hacer un diseño muy a alto nivel antes y contestar muy bien a estas preguntas para que sea un proyecto de éxito. Porque si nos limitamos a hacer un estudio muy de ahora lo que queremos son, por poner ejemplo, explotar la parte del cuaderno y diseñamos ese CSVI muy orientado al cuaderno cuando en el futuro entren las fuentes de información forestales o queramos explotar, por ejemplo, las ganaderas, pues a lo mejor el diseño que hemos hecho de CSVI no cuadra o nos cuesta muchísimo hacer esa explotación de datos albergando más información. Luego, como he dicho, para hacer una buena explotación de los datos tenemos que contestar bien a qué análisis, qué información queremos utilizar, qué es lo que queremos, pero no solo ahora, sino en el futuro. ¿Cómo? ¿Qué nivel de detalle? Es muy importante en la explotación de datos saber si tú te quieres quedar a nivel estoy poniendo ejemplos a lo mejor muy simples, pero que creo que son muy significativos. Imaginaos una fuente de datos que tú solo quieras sacar estadísticas por comunidades autónomas. Si lo tienes muy claro, tú diseñas la base de datos para que toda tu explotación sea a nivel de comunidad autónoma, porque tú sabes que ese es tu nivel de agregación, quiere decir el nivel de, eh, hasta qué nivel quieres llevar, ¿no? Pues a lo mejor pues lo diseñas así. No, pues es que yo sí que sé que quiero la explotación de datos a nivel de comunidad autónoma, pero sé que también lo voy a querer a nivel de provincia y también a nivel de comarca. Pues entonces diseñas esa explotación de datos teniendo ese conocimiento y entonces eso es una información que es muy valiosa a la hora de diseñar lo que es el business intelligence, ¿no? ¿Para quién? Claro, no es lo mismo que una base de datos que ya veremos para quién en 2 o 3 diapositivas detrás, pues no es lo mismo a lo mejor una explotación de unos datos que solo son para el FEGA. Pues si son todo para el FEGA, pues a lo mejor lo tenemos muy claro, ¿no? Es que esta explotación es que va a haber muchísimos distintos tipos de interlocución. Pues eso hay que tenerlo en cuenta porque es un dato muy importante a la hora de diseñar una explotación de datos. Y luego, obviamente, cuándo, con qué frecuencia se va a explotar. Se va a explotar todos los días, pero no solo que se vaya a explotar, sino cómo se va a actualizar esa base de datos, que eso también lo veremos un poquito más adelante. No es lo mismo. Imaginaos que es que el 1 de enero se vuelca toda la información, todas las fuentes de información y no se toca nada hasta el 1 de enero del año que viene. Pues eso no es lo mismo que decir, no, es que se va actualizando todos los días o se actualiza solo una vez al mes o no solo se actualiza, es que a mí me da igual que se actualice, pero yo quiero explotarlo cada trimestre, porque ahí es donde me va a dar información. Con lo cual, este tipo de preguntas no las tenemos que tenerlas muy claras a la hora de diseñar, en este caso, como he dicho, sí es, pero bueno, que si os topáis en el futuro dentro del FEGA, que tenéis que construir una explotación de datos de vuestras aplicaciones desde cero, pues este tipo de cosas os las tienen que preguntar para poder diseñar bien lo que es una explotación de datos, ¿no? ¿Qué objetivos tiene el Business Intelligence? Y aquí os va a llamar la atención porque esto ya lo contó, yo creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que fue David. A ver, una explotación de datos de una fuente de información tiene que tener el mismo objetivo que tiene el proyecto en sí.
O sea, tiene que tener los mismos objetivos que el proyecto, no tiene que tener, es una herramienta para conseguir los objetivos del proyecto. Y ya os comentó, creo que fue David, como digo, pues que uno de los objetivos de SIES es la eficiencia de la PAC, simplificar la gestión de las explotaciones y análisis de información. Luego, la explotación de datos no podemos despistarnos e intentar hacer algo que luego no esté alineado con los objetivos de SIES. Entonces, esto también hay que tenerlo muy presente, que una explotación de datos de una fuente de información es un instrumento para conseguir los objetivos del proyecto, ¿no? ¿Qué tipos de interesados? Pues bueno, esto es ¿quiénes estamos interesados en explotar SIES? AGE, obviamente el FEGA está interesado en explotar los datos de SIES, MAPA, pues intuimos también que otros ministerios, como puede ser Transición Ecológica, como Catastro, pongo unos ejemplos, que entiendo que dentro de la administración habrá muchísimos más organismos a lo mejor que estén interesados, pero bueno, al menos en una primera así pensada rápida, a mí se me ocurren estos, ¿no? Las comunidades autónomas, obviamente, las comunidades autónomas están aportando un valor muy importante, todo lo que es la parte autonómica, ¿no? Hemos visto siempre que si es está como la parte nacional, la parte autonómica, están volcando muchísimos datos actualmente de registro, de cuaderno en breve, pues esa información a ellos les va a interesar. A lo mejor si les proporcionamos datos a nivel agregado, que no demos datos personales, pues a lo mejor sí que están interesados en saber qué tratamientos, pongo un ejemplo, están haciendo en una comunidad autónoma y qué resultados a lo mejor se puede intuir que han tenido mejores resultados o peores que su comunidad autónoma y eso les proporciona información que pueda ser de utilidad. Estoy poniendo ejemplos pero bueno, un poco entendéis que sí que pueden estar muy interesados, ¿no? El propio agricultor, obviamente, el propio agricultor va a estar muy interesado en saber qué datos se tienen y a lo mejor también obtener información de qué hacen otros agricultores en otras comunidades autónomas, ¿no? Entidades de interés legítimo, pues todas las, perdona, asociaciones, bueno, entidades habilitadas, pues entiendo que también están interesados en saber qué información se puede explotar de SIES, el propio ciudadano general, y pongo tres puntos suspensivos porque supongo que, por ejemplo, habrá universidades, asociaciones, pues supongo que hay muchísimos más entidades que pueden estar interesados en explotar la información que tiene SIES, que como habéis visto durante todos estos días de curso, pues tiene muchísima información y muy a nivel de detalle, ¿no? Y ya paso a los tipos de explotación que están pensados a día de hoy. Como he dicho antes también en mi anterior charla, sí, ese es un proyecto que tiene muchísimo recorrido para adelante, con lo cual, bueno, pues yo os cuento lo que hay ahora. En el futuro, pues se pueden abrir otras vías de explotación de los datos de SIES, ¿no? Bueno, pues un poco qué tipo de explotación, pues lo que he comentado, ¿no? Las comunidades autónomas en principio tienen que volcar al menos 2 veces al año datos en SIES, aunque ellos pueden volcar en cualquier momento, o sea, tienen esa puerta de entrada abierta durante todos los días. El mapa también está accediendo a SIES y volcando datos y vamos a hacer un proceso periódico donde se va a volcar datos para que desde el FEGA podamos o se pueda al menos dar datos abiertos. Datos abiertos quiere decir que es un nivel de agregación que no damos datos de carácter personal y que puedan ser públicos. Y luego la siguiente cajita donde aparece el chico así con la es pues una herramienta de explotación de datos donde podamos extraer pues todo lo que he comentado en una de las primeras diapositivas, pues informes, cuadros de mando, quiero saber cuál es el tratamiento que más se ha aplicado durante el primer semestre del 2024 en Soria. No sé, por poner un ejemplo, ¿no? Hacer consultas intentando averiguar algún dato que a ti te interese. Bueno, pues por ejemplo, con el tema de la DANA, pues también ha habido una demanda de información, pues que por momentos puntuales, o sea, por circunstancias, pues te puede interesar más información de una comunidad autónoma de otra, o de agrícolas o de ganaderas o de cualquier otra cosa que tengamos dentro de SIES, ¿no?
¿Qué tipo de, claro, como hay, como he comentado, hay interesados que, aparte del FEGA, que quieren acceder a los datos explotables, ¿no? A esta CSVI, esta base de datos que vamos a diseñar optimizada para la explotación de datos, pues bueno, una de las posibles vías en que se pueda explotar es que el mapa o cualquier otro ministerio que tenga permiso del FEGA para poder explotar esos datos agregados, pues se le haga una réplica de la base de datos, ellos lo instalen en sus servidores, digámoslo así, se lo llevan en un paquetito, lo instalan en su organismo y a través de sus servidores, de sus herramientas de explotación de datos, pues hagan uso de la información. Incluso a lo mejor ellos tienen otras bases de datos que les interesa cruzar con los datos que hay en SIES, pues este escenario les permitiría, una vez que ellos tengan esa base de datos de SIES, BI réplica, pues pueden añadir o quitar o hacer lo que quieran, pues un poco para explotar los datos, ¿no? Esto sería una posible tipo de explotación de una unidad demandante. Otro tipo de explotación pues sería la unidad demandante no tiene recursos o no quiere o no tiene la tecnología necesaria, pues otra de las cosas que se están planteando es hacer una réplica de ese CSVI y que las unidades demandantes pues les demos acceso a esa réplica dentro de, digamos, como que he puesto en gris todo lo que está en el FEGA en comparación con la diapositiva anterior y que ellos hagan una explotación con sus propias herramientas de explotación de datos o si quieren bueno, pues poner en datos abiertos en cualquier sitio informes que hagan a explotar el CSV y réplica, pues que lo puedan realizar. Esto, como comprenderéis, supone bastante más carga para el FEGA porque tienen que hacer esa réplica e ir gestionando todos los accesos, dando de alta a todos los usuarios que quieran acceder a esa réplica, con lo cual, bueno, es una de las opciones, pero bueno, también habrá que ver a quién se lo hace y a quién se le permite hacer este tipo de explotación, ¿no? Y bueno, obviamente una de las explotaciones que puede hacer el FEGA es entrar directamente a la base de datos operacional, no a CSVI donde están agregados. El FEGA, como tenemos los datos en el FEGA y digamos que somos los responsables funcionales, podemos hacer en cualquier motivo, en cualquier momento, siempre que esté justificado, claro, no porque te apetezca, puedes entrar y hacer una consulta, hacer una explotación de datos de los datos que hay en CSVI. A ver, esto debería de ser una cosa puntual, porque una de las cosas que puede hacer una explotación, si tú haces una consulta a una base de datos que sea operacional, quiere decir del día a día, puedes colapsarla si esa consulta no está optimizada, con lo cual no es uno de los mecanismos que desde informática promulgamos mucho, ¿no? Porque, bueno, en casos puntuales sí que se tiene que ir a la base de datos operacional, pero todo lo que es la explotación de datos, perdonad que vuelva hacia atrás, pues tendría que ir a CSVI porque además esa base de datos va a estar optimizada para que esas consultas vayan mucho más ligeras y para que esté todo diseñado para la explotación de datos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, en un momento dado se quiere tener un dato que solo está en SIES y que se quiere estar en el último dato del día 3 de febrero, pues claro, solo puedes ir así es operacional, porque, perdonad que vuelva, estas ruedecitas que hay aquí, pues se habrá que establecer cada cuánto sí es vuelca datos así es BI. Esto no es todos los días, pues cada trimestre, por ejemplo, el área de innovación. No, no, es que nosotros queremos tener CSBI, pues lo que la frecuencia, ¿no? Cada 3 meses quiero volcar, o cada mes, o cada 6 meses, pues porque sé que cada 6 meses las comunidades autónomas no me van a volcar o el mapa no me va a enviar datos tal. Ellos ya saben con qué frecuencia se van a cargar datos y nos van a decidir, con lo cual en CSBI no va a haber lo último de la información, porque tampoco es el objetivo, ¿no? ¿Qué otro tipo de explotación? ¿Cómo voy para no... Uf, 12:30, lo siento, voy ya más rápido. ¿Qué otro Ves tipo tranquila, de... María José. Otro tipo de explotación? Pues bueno, una de las de los desarrollos que se están planteando es que el titular de explotación pueda acceder a sus datos.
obviamente él es el propietario de sus datos, ¿no? Obviamente esa información de detalle no se va a poner pública, sino lo que indico es que si un titular accede a la sede del FEGA, que no está ahora, ¿eh? Es una de las vías que se está trabajando, quiera ver qué datos tiene si es suyos, bueno, pues se autentica, como hacemos nosotros cuando entramos en control de acceso, pues con certificado, con clave, con unos niveles de seguridad robustos para que nadie pueda acceder a sus datos si no es él y que pueda consultar los datos. En cualquier caso, un titular de la explotación, como he comentado antes, siempre puede entrar en el portal del FEGA y ver toda la información pública que hay de sí. Es que actualmente, como yo creo que os ha comentado David, hay un portal público pues, donde tenemos los catálogos y tenemos una serie de información de SIES, pero que son datos a día de hoy y luego en el futuro siempre serán agregados. No podemos dar datos de carácter personal o que puedan identificar, ¿no? Es uno de los retos que tiene, por ejemplo, la explotación a nivel geográfica, que tú, si pones, por ejemplo, información de un pueblecito donde hay solo dos agricultores, pues malo sería que no identifiques de quién es cada agricultor, ¿no? Entonces, bueno, que cuando se ponen datos a nivel de municipio o de localidad pequeña, pues hay que estudiar eso para que no puedan identificar de quién estamos hablando, ¿no? Bueno, ¿qué otra información? Pues en el portal del FEGA, pues toda la información pública que el FEGA considere de interés, pues todos los informes que se pueda sacar de SISBI y que sean, como siempre, datos agregados y que el FEGA considere que el ciudadano, como he dicho, los ciudadanos, universidades, cualquier entidad de interés legítimo quiera tener información de SIES, pues se podrá publicar en el portal del FEGA datos a nivel, bueno, eso, público, pero que, bueno, que no sean identificables, siempre manteniendo todo lo que es la protección de datos bien presente. Y bueno, un poco lo que quiero comentar es que la explotación de datos es una explotación continua. Tú no puedes decir exploto si es ahora. Bueno, es que si es va a evolucionar, se van a ir integrando. Os hemos explicado la situación de ahora, pero bueno, en el futuro es que se van a integrar más fuentes de información, con lo cual ese CSBI tenemos que ir diseñándolo, ir incrementándolo a medida de que el proyecto sí es, digamos, el proyecto padre o madre, pues vaya creciendo, ¿no? O sea, con lo cual esto no es un proyecto que se implante ahora y se deje ya para siempre. Y ya terminando, bueno, pues cuál es la situación de todo esto que os he contado, que suena muy bonito, lo de la explotación y ver informes así bonitos y tal, pero bueno, ¿cómo estamos ahora? Estamos diseñando ahora CSBI, se prevé tener una primera versión en junio de este año, va a ser una primera versión, pues eso, pues como las primeras versiones, con un alcance limitado y que el FEGA la explotación que va a hacer el FEGA de ese SISBI va a ser a través de Power BI, que Power BI es una herramienta de explotación de datos diseñada para explotar los datos, ¿no? No sé si alguno de vosotros habéis utilizado MicroStrategy, que es la otra herramienta de explotación de datos que tenemos implantada en el FEGA. Pero bueno, nos hemos liado un poco la manta a la cabeza en este proyecto SIES y vamos a ver qué tal funciona Power BI en nuestras bases de datos. Ya tenemos, o yo por lo menos ya tengo un poco la experiencia de cómo se explotan los datos en MicroStrategy. Pues bueno, vamos a ver si esta herramienta es mejor, peor o igual. Y entonces, bueno, a lo mejor pues nos planteamos en el FEGA, a lo mejor popularizar más Power BI, pero a mí, bueno, no sé cómo el futuro, obviamente no lo sé, pero a mí me gustaría que Power BI lo utilizarais los usuarios del FEGA, pero siempre que veamos que en sí es una herramienta que cumple las expectativas. Bueno, y los siguientes pasos es hacer esa explotación según demanda de la información. Ya tenemos, una vez diseñado CSBI, pues ver qué demanda hay de esa información. Y lo que he dicho, un trabajo continuo, la explotación de datos en un proyecto de la naturaleza de SIES, donde no puede haber no futuro, o sea, no un futuro de, perdona que no me he explicado bien, que no puedo decir que el año que viene ya hemos integrado todas las fuentes de información, que quién sabe, ¿no? Que tiene un recorrido muy amplio, pues obviamente la explotación de datos tiene que ir de la mano de cómo va evolucionando SIES y su futuro.
y ya está. Muchas